Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar con el concepto de adolescencia. Les voy a pedir que todo lo que voy diciendo, por favor, lo vayan anotando, vayan tomando nota en sus carpetas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adolescencia, una de las cuestiones que yo les preguntaría si estuviéramos en el salón de clases es ¿a qué edad empieza a acuñarse este término? ¿Cuándo entra uno en la adolescencia? ¿Cuándo termina la adolescencia? ¿Sí? Si esta categoría existió siempre en la vida de todas las personas, ¿y qué significará este término adolescente? En sí nos vamos a encontrar que esta categoría de adolescente se la debemos a la Revolución Industrial, ¿no? Esta Revolución Industrial que ocurrió en Gran Bretaña y que produjo un gran cambio, tanto social, político como económico. En este momento, gracias a esta necesidad de empleados en las fábricas, ocurrió que la gente emigró de los campos hacia los sectores industriales para emplearse. Y esta mano de obra incluía a los chicos, a los niños, que fueron los primeros en ser protegidos. Los derechos del niño, si ustedes los buscan, son anteriores y luego lo que se hizo fue avanzar en los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Se incluyeron luego los adolescentes. Y esto tuvo que ver con que se comenzó a especializar la mano de obra, ¿no? En las fábricas. Entonces se necesitó destinar tiempo de vida en las personas para su preparación y posterior ingreso al mundo del trabajo. Y justamente fue la escuela la institución encargada de realizar esta tarea. Entonces aquí fue donde surgió la etapa que nosotros conocemos actualmente como adolescencia, que fue una etapa diferenciada como un momento crucial de formación, ¿sí? De una persona. O sea que había que retrasar el ingreso de las personas al mundo del trabajo para que haya un periodo de capacitación que se le dio el nombre de adolescencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con que no siempre existió la adolescencia. Y como ustedes habrán visto el título, adolescencia, adolescencias, no es lo mismo la adolescencia de un individuo en el conurbano bonaerense que de un individuo en el interior del país. No es lo mismo la adolescencia en esta cultura que en otra, y tampoco es lo mismo la adolescencia en el 2020 que, por ejemplo, en 1970. Nosotros nos vamos a encontrar con la definición de adolescencia que plantea la Organización Mundial de la Salud, la cual dice que la adolescencia es el periodo de la vida que transcurre entre los 10 y 19 años y la va a dividir en dos fases. La etapa temprana, que va de los 10 a los 14 años, y la etapa tardía, que va de los 15 a los 19. Luego nosotros vamos a encontrar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que considera a la adolescencia como la última etapa de la niñez y que va a abarcar las edades entre los 14 y los 18 años. Ustedes fíjense que vamos viendo que no coinciden las edades, ¿no? Y también hay otros términos que ustedes habrán escuchado, como por ejemplo la pubertad. Hay autores que consideran a la pubertad como la adolescencia temprana y la juventud como la adolescencia tardía, que llegaría hasta los 24 años la adolescencia tardía. Ahora, en sí es bastante difícil marcar una edad en forma tajante, decir, bueno, a los 10 años es adolescente. A los 18, listo, no es más adolescente.
porque en sí el ingreso y el egreso de una persona a esta etapa o de esta etapa tiene que ver más exactamente con los procesos que ha vivido esta persona, ¿sí? Tiene que ver con los procesos de interacción social y la asunción de responsabilidades que haya tenido. Entonces esto va a marcar quizás un inicio de adolescencia en forma más tardía o un egreso de la adolescencia en forma más temprana. Tengan en cuenta, chicos, que el concepto de adolescencia como tal tiene que ver con un término, se desprende de un término en latín que es adolescere, que significa carecer, que aún no tiene algo. También se la ha considerado la adolescencia como una etapa entre etapas importantes. O sea, que la adolescencia es la etapa que transcurre un individuo entre la infancia y la adultez. ¿Sí? Entonces es como si fuese una etapa o una definición muy adultocéntrica que esto de designar a un individuo con una característica de carencia o esta característica de sujeto incompleto no termina de ser muy justa esta clasificación. Por eso actualmente se acuña preferentemente la noción de jóvenes o la noción de juventud para representar que los individuos entre las edades que acabo de nombrar son sujetos de derecho, ¿de acuerdo? Y no marcar a la adolescencia como la etapa de la vida, ¿sí? La más importante, ¿no? Sino como una etapa más de la vida de los sujetos. En sí, la vida de los sujetos se divide en infancia, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Y cada una de estas etapas tiene características determinadas, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a ir viendo cuáles son las características de la adolescencia. Cuando nosotros hablamos de la adolescencia es muy común que encontremos en la bibliografía esta cuestión de la construcción de la identidad. Y la verdad es que una persona va construyendo su identidad desde el nacimiento, ¿sí? Si ese bebé fue deseado, si la mamá tiene muchos miedos y todas esas experiencias que se van viviendo desde el minuto 1. Pero ¿qué ocurre? La identidad de una persona es resultado de un proceso, ¿sí? Ese proceso se da gracias a aprendizajes, a distintas tradiciones, a los recuerdos que permiten conformar lo que es el núcleo estable y permanente de la persona. Esa identidad es estable pero también es dinámica porque cambiamos a través del tiempo, gracias a que nos relacionamos con distintas personas o tomamos distintos roles. ¿Qué quiere decir esto? Esta construcción de la identidad, que es aquello con lo cual yo me identifico o me diferencio, va variando. Seguramente ustedes no se identifican con los mismos programas de internet, televisión o lo que sea que hace 5 años atrás. Y hablo de 5 años atrás, que no es mucho, ¿sí? Justamente porque la identidad es dinámica y gracias a Dios la vamos construyendo con el tiempo. En la adolescencia es en el primer momento de la vida donde ocurren grandes cambios biológicos, psicológicos y fisiológicos. ¿Con qué tiene que ver esto? Justamente cuando nosotros hablamos del aspecto físico, vamos a encontrarnos que hay una transformación brusca del esquema corporal que obliga a la persona a grandes esfuerzos de adaptación, ¿sí? Frente a los esquemas que se van presentando día a día. Vamos a encontrar un cambio fisiológico que se produce gracias a la transformación hormonal importantísima
que ocurre en este momento y que se manifiesta gracias a los cambios físicos y de conducta. Y luego vamos a encontrar los cambios psicológicos, que es justamente el comienzo del cambio emocional y del tomar conciencia del mundo interior. Todos estos cambios que yo enumeré traen como consecuencia los duelos en la adolescencia. Estos duelos ocurren debido a los cambios, ¿sí? A que hay una pérdida de algo. Justamente, si nosotros hablamos de que hay cambios físicos, va a ocurrir un duelo por el cuerpo infantil, ya que hay un cambio rotundo de ese cuerpo de la infancia. ¿Y esto a qué se debe? Porque es que en esta etapa justamente ocurren cambios en el cuerpo. Bien, ocurren cambios en el cuerpo debido a que nos vamos a encontrar con, no sé si habrán visto Sistema Endocrino el año pasado, entonces a esto lo vamos a explicar con un poco de calma. ¿Sí? Acá voy a intentar hablar un poco más pausado. Vamos a encontrarnos que el hipotálamo, se los voy a indicar, ¿sí? En la imagen, el hipotálamo comienza a estimular, empieza a enviar estímulos nerviosos a la glándula hipófisis, que es esta que está acá, ¿sí? Y la actividad del lóbulo anterior, que es este que estoy marcando ahora, de la glándula hipófisis, va a empezar a acelerar el crecimiento físico mediante una hormona que se llama la hormona de crecimiento. Pero además va a empezar a producir gonadotrofinas, estas que están acá, ¿sí? Las empieza a producir el lóbulo anterior, ¿sí? Entonces empieza a producir gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas actúan sobre las gónadas. ¿Qué son las gónadas? ¿Qué son las gónadas? Ovarios y testículos, ¿de acuerdo? Entonces, a su vez, estas gónadas van a empezar a producir hormonas. Los ovarios van a producir hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, y los testículos van a empezar a producir hormonas masculinas, estrógenos y testosterona. Todo esto anotado, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrarnos con que hay cambios físicos, porque el hipotálamo empieza a estimular a la hipófisis. La hipófisis se divide en dos partes, pero en este caso el lóbulo anterior, ¿sí? De la hipófisis comienza a generar una hormona, que es la hormona de crecimiento. Por eso las personas en esta edad aceleran el crecimiento físico, pero además va a empezar a producir una hormona que son las gonadotropinas. Las gonadotropinas actúan sobre las gónadas, y recuerden que las gónadas son ovarios y testículos, y cada uno va a empezar a producir la hormona que le corresponda. Testículos, hormona masculina; ovarios, hormona femenina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a favorecer este boom hormonal, ¿sí? Es que comiencen a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales primarios son las características sexuales con las cuales nacemos, ¿de acuerdo? Y los caracteres sexuales secundarios son los que surgen en la adolescencia. Y nosotros vamos a encontrar para las mujeres, ¿sí? Este es el símbolo de signo femenino, y en esta clase vamos a diferenciar entre mujeres y varones. ¿Estamos? Aumento del tejido. Uy, se me está acabando la batería. Voy a empezar esto. Aumento del tejido adiposo debajo de la piel, principalmente en el abdomen, la cadera y los muslos.
aumento del tamaño de los huesos en la cintura pélvica, esto es en las caderas, desarrollo de las glándulas mamarias, el agrandamiento de los pezones, aparición de vello, ¿sí? Desarrollo de los genitales externos e internos, vamos a encontrar que también empieza a aumentar el tamaño del útero y el alargamiento de los miembros. Cuando hablamos de los varones, vamos a encontrar el desarrollo de los músculos, de los huesos del tórax, por eso es que aumenta la cintura escapular. Vamos también a notar la aparición del vello, aparecen la barba y el bigote. Vamos a encontrar también el desarrollo de los genitales externos e internos. Vamos a encontrar el cambio de la voz y también el alargamiento de los miembros. Todo esto tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios. También la intensa actividad hormonal va a provocar el aumento de las glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿de acuerdo? Que provoca esto cambios en la textura de la piel y en muchos casos la aparición del acné. En las chicas lo que va a ocurrir es que la capacidad reproductora aparece con la primera menstruación, que se denomina menarca, ¿sí? Hoy vamos a hablar solamente hasta ahí. En los varones vamos a encontrarnos con que ocurre algo similar a la menarca, que son las llamadas poluciones nocturnas, que son las primeras eyaculaciones involuntarias. Hoy lo dejo acá. No voy a hablar sobre las hormonas que participan en cada uno de los procesos, solo las nombré para que la próxima vez que las escuchen ya las tengan, ¿sí?, registradas. Pero justamente lo que es el periodo menstrual y demás, explicarlo por esta vía, chicos, es un tema. Entonces vamos a ver cómo me las ingenio para explicarlo, quizás hagamos un Zoom para esa clase. Bien, entonces fíjense con todo lo que les acabo de contar, si no hay un duelo por el cuerpo del niño, estábamos acá nosotros, por el cuerpo infantil, hay un destello hormonal que provoca infinidad de cambios y justamente adaptarse a ese nuevo cuerpo requiere de una exigencia, ¿sí? La verdad es que durante la adolescencia, que es que se sufren todos estos cambios, siendo los más notables los cambios físicos, ¿no? Una mala adaptación a los cambios físicos, por lo tanto, lleva a una falta de adaptación a estos cambios, pueden producir en la autoestima del adolescente daños emocionales. Entonces, esto lleva a una adquisición de una autoimagen negativa. Y la verdad es que el adquirir una autoimagen positiva es fundamental para el desarrollo de la autonomía. ¿Y cuál es la cuestión? Que para aumentar la autoestima es importante darse cuenta que el cuerpo es de uno, ¿no? Y que los cambios en la adolescencia son totalmente normales, están totalmente fuera de nuestro control. Y la verdad es que querer encajar en este momento en los patrones de belleza, en este momento como en cualquier otro, en los patrones de belleza a la fuerza y con conductas que dañen el cuerpo, es muy poco saludable. Luego yo voy a hablar un poco más de este tema, pero sí tener en cuenta que muchas veces lo que más perjudica en este momento son los estereotipos físicos impuestos, ¿no? Estos mandatos que van a repercutir en la autoestima. Entonces, la verdad es que hoy, distancia por medio, también quisiera dejarles el mismo mensaje que les hubiera dejado en clase, es que todos somos únicos e irrepetibles y por eso hermosos. No tenemos que pertenecer a ningún patrón de belleza, no tenemos que encajar, ¿sí?, con lo que nos quieren hacer creer que es bello. Todos somos bellos, ¿de acuerdo? Bien, a esto lo vamos a seguir trabajando. El otro duelo que vamos a encontrar es el duelo por el rol,
y por la identidad infantil. No es lo mismo, ya estuvimos hablando de la identidad, no es lo mismo la identidad infantil que la nueva identidad. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que se pierde ese rol infantil y el adolescente siente que debe renunciar a la dependencia y esto conlleva a aceptar responsabilidades. Y acá estamos en un tema, ¿no? Sos chico para una cosa y sos grande para la otra. Entonces, ¿qué sos? Adolescente, chicos. Eso son, adolescentes. Otra de las cuestiones que vamos a encontrar es el duelo por los padres de la infancia. ¿En qué sentido? En que se debe renunciar a la protección de los padres o a las figuras idealizadas, más que nada, de la niñez. Esto implica aceptar que los padres son seres humanos, ¿no? Y que tienen también imperfecciones y que los padres también envejecen. Estos duelos generan muchas veces angustia, ¿sí?, en el joven que tiene que abandonar lo que es su autoimagen infantil para dar lugar a una autoimagen adulta que le va a permitir, entre otras cosas, el ejercicio de su sexualidad, el ingreso al mundo del trabajo, el independizarse. Tengan en cuenta que en este último punto, el duelo por la pérdida de los padres de la infancia tiene que ver justamente con que cambia el modo de relacionarse con los padres. Muchas veces empieza a correrse la figura de el adolescente empieza a correr la figura de los padres y empieza a ser más representativo para el joven el grupo de pares. ¿Cuál es la cuestión en este punto, chicos? Cuando nosotros hablamos de los padres de la infancia, obviamente se empiezan a reconocer las características de los padres que son distintas a las que se tenían como tales cuando eran niños, ¿sí? Y otra de las cuestiones es que es en este momento donde muchas veces ocurren los primeros límites a los primeros desafíos que empiezan a generar los adolescentes hacia sus padres. ¿Cuál es la cuestión? Pongan un manto de piedad porque sus padres están aprendiendo con ustedes a ser padres de adolescentes. Hasta hace un tiempo atrás eran padres de infantes, ¿sí? Y ahora son padres de adolescentes que tienen otras necesidades y que, como yo siempre les digo, tienen otras demandas. Muchas veces ocurre que, no sé, se quieren ir a una reunión que hacen en la casa de fulano, no sé qué, y no los dejan ir. Y se enojan porque no los dejan ir. Y la verdad es que socialmente, chicos, hay cosas tan extrañas que están pasando que yo les aseguro que si tuviese un hijo de la edad de usted no lo dejo ir a ningún lado. Así que mejor demos por terminado el tema acá. Me encantaría hablar con ustedes de este tema en clase, pero la verdad es que no, bueno, ya sabemos que no se puede. ¿Cuál es la cuestión con esto? Cuando hablamos de los grupos de pares, en estos grupos de pares, que muchas veces obviamente son los grupos de amigos, los grupos de pares, donde las personas los chicos empiezan a encontrar su grupo de pertenencia, ¿sí? Donde compartir sus gustos, música, deporte, y comienzan a diferenciarse del mundo adulto, ¿de acuerdo? ¿De quién? Fundamentalmente, de los padres, ¿no? En sí, yo lo que les quería marcar para la clase de hoy es justamente la definición de adolescente, cuándo surgió, qué etapas la determinan, cuándo finaliza la adolescencia. Sí, esta adolescencia va a finalizar cuando la persona o bien ingresa al mundo del trabajo, o bien termina la secundaria, o se independiza, se va de su casa. Entonces, cuando se cumplen estas cuestiones, es cuando finaliza la adolescencia. Por eso es que hoy les decía que muchas veces esta adolescencia como que se va extendiendo en el tiempo, porque hay chicos adolescentes que no terminan de dar el paso para cambiar de etapa. Entonces,
Hablamos de cuándo inicia la adolescencia, cuándo termina, definimos adolescencia, hablamos de la identidad que está en total construcción, hablamos de los cambios que ocurren en la adolescencia, hablamos de por qué ocurren estos cambios que son consecuencia justamente de las señales hormonales que comienzan a activarse y hablamos de los duelos en la adolescencia. Por mí, hasta acá estamos bien, para que nos vayamos entendiendo. Cualquier cosita que no se haya entendido, por favor me la preguntan. Y les dejo en un archivo aparte la actividad que voy a querer que hagan. ¿Sí? Bueno chicos, espero haber sido clara. Que tengan una hermosa semana y les mando un abrazo.